Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Marlon José Fernández Herrera, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de segundo año. A continuación, les expondré un poco de mi presentación. Bueno, vamos a dar inicio. Permítame. 15 minutos, cuenta regresiva. Bueno, vamos a hablar un poco de la genética vegetal, el mejoramiento genético de plantas, con el ingeniero Israel Rodas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la introducción. ¿Qué decimos que es el mejoramiento genético en las plantas? Bueno, por medio del uso de sustancias químicas o radiaciones se inducen mutaciones al azar del genoma que generan cambios en la planta y luego la selección de los individuos que presentan las características deseadas. Bueno, aquí estamos dando a entender que el ser humano se las ha ingeniado hoy en día para generar cambios en la planta, ayudando a la productividad y la calidad de los alimentos, ya sea para beneficiar a los pequeños, grandes y medianos productores. Y bueno, estos tipos de genomas presentan las características deseadas, o sea, el objetivo que uno desea implementar. ¿Por qué? Esto hace que imiten de hecho las mutaciones espontáneas y que se amplíen artificialmente la diversidad genética. Esto ya sea en plantas o inclusivamente sea en los alimentos. El objetivo de esto es ampliar artificialmente la genética, pudiéndola mejorar así. Tiene por objetivo el mejoramiento genético de plantas, tiene el fin de obtener variedades con características mayor. Esto aquí les estoy dando a entender que si tenemos una variedad la podemos mejorar, inclusivemente sea más susceptible a una enfermedad o adaptándola a cualquier terreno, por así decirlo. También otro objetivo que tenemos es la calidad comercial. ¿Por qué? Como sabemos, nosotros como agrónomos constamos de lo que es la canasta básica para saber la calidad de cuánto está y por qué. Y bueno, esto se debe a veces al mejoramiento genético que tiene. Y porque además de mejorar la calidad comercial, mejoramos lo que es la nutribilidad, ayudando a que sea mayor resistencia a mayores factores abióticos. Por eso es que también tenemos los alimentos transgénicos, que por ejemplo estos constan de esos factores abióticos y bióticos, y también inclusivamente siendo adversos al cultivo y teniendo un mayor rendimiento. ¿Esto por qué? Alargando la duración, ya que sabemos que hoy en día los supermercados exigen una mayor tasa de alimentos, con una mayor nutribilidad y con una mayor comercialidad. Es por eso que siempre vamos a ver en los supermercados que siempre todo lo que es repollo, zanahorias, tomate, chiles, los vamos a ver que están en los freezer con mayor congelamiento, por lo mismo porque tienen un mejoramiento genético y ya que eso les ayuda a sostenerse. Y bueno, así procedemos. También tenemos lo que son las técnicas del mejoramiento genético, las cuales son utilizadas, por así decirlo, como la selección artificial, que es el cruzamiento selectivo. Aquí podemos ver el cruzamiento tradicional, que tenemos el ejemplo de la planta parental 1 y la planta parental 2. Tenemos que la planta parental 1 tiene el gen del interés por la planta parental 2. Podemos ver cómo se crea una nueva variedad, pero este es el cruzamiento tradicional. Este inclusivamente lo pudimos ver en el primer año cuando nosotros recibimos el módulo con el ingeniero Navarro, cuando nos enseñaba a hacer lo que eran lo que eran así como cruces entre variedades, por así decirlo. Tenemos también que el hombre selecciona las plantas que le ofrecen las mayores ventajas, pero ese es el cruzamiento tradicional. O sea que nosotros somos capaces de nuestra propia mano seleccionar las ventajas.
y así, o sea, para mejorar frutos o variedades. Pero hoy en día también tenemos lo que es la biotecnología moderna, que esto nos ayuda a tener una mejor variedad, no como la variedad tradicional. ¿Por qué? Porque en la biotecnología moderna podemos ver que el organismo de origen es cualquier especie, que es el gen de interés, por la variedad de planta comercial. Pero como ya tenemos tenemos la biotecnología moderna, podemos asegurar la nueva variedad solo con un gen de interés, haciendo que la variedad comercial sea mayor, adquiriéndole un organismo del origen de cualquier especie. ¿Y esto por qué? Porque así ayudamos a que el crecimiento sea más rápido, tenga mayor resistencia a enfermedades y tenga una alta tasa de productividad. Y bueno, podemos apreciar que en la gráfica 1 es la comparación del cruzamiento convencional con la biotecnología moderna. Biotecnología moderna. Cruzamiento tradicional y biotecnología moderna, que sabemos que la tradicional es la que hacemos nosotros, y la biotecnología moderna, que es la que hoy en día, por ejemplo, el país Estados Unidos se encarga de estarla así, es la que se encarga de estar creando nuevas variedades. Ok, permítanme. Y bueno, aquí podemos ver lo que es lo que consta la biotecnología moderna. Podemos ver aquí como de la mostaza silvestre se puede crear una coliflor con flores estériles, del brecol, cómo se puede así la biotecnología moderna, la supresión del desarrollo de las flores, en el repollo, cómo inhibe la supresión de la distancia internodal, en la versa, cómo apoya las hojas más grandes, en el coronado, como el aumento de los meristemas laterales. Y todo esto, ¿por qué? Si analizamos fisiológicamente, podemos ver cómo sus características físicas son más llamativas, lo que por ende esto ayuda así a la tasa de productividad. Podemos ver en la coliflor cómo es más atrayente por las flores, el brecol, el desarrollo de las flores, el repollo, podemos ver como la supresión de la distancia, la versa, las hojas más grandes, que todo esto por lo general es lo que atrae al público a que le compre, siempre con el objetivo de mejorar la calidad y la productividad. Bueno, aquí podemos ver un mapa genético de cómo, por ejemplo, como por ejemplo podemos ver el mapa, uy, perdón, podemos ver el mapa genético como hay interés de los agrobacterium y me preguntarán qué son los agrobacterium. Bueno, los agrobacterium es un género de bacterias con causas que causan tumores en las plantas, teniendo una capacidad tumorígena que viene dada por su capacidad natural para transferir ADN a las células vegetales. Podemos ver mapa genético, el interés, los agrobacterium forman la capacidad tumorígena, a lo que ayuda el cultivo del tejido. Pero como ya están las plantaciones, podemos ver las aplicaciones aquí del M.M por el M.A.M.M, ayudando así a la formación. En sí, para resumirles aquí, lo que tienen los agrobacterium es que ayudan a la capacidad tumorígena, que esto ayuda a transferir el ADN a las células vegetales. Y bueno, esta sería el esquema número 1 de las aplicaciones de la ingeniería genética. Bueno, ahora vamos con la hibridación. Bueno, se preguntarán qué es la hibridación. Eh, bueno, hibridación. Bueno, el hombre en la hibridación vegetal podemos ver cómo el hombre realiza cruzamientos, no solo entre diferentes variedades de una misma especie, sino también interespecíficos. Esto es decir, que es entre la misma especie e inclusive intergenéricos, entre diferentes géneros, porque no es lo mismo una especie que un género, no. Bueno, eso lo debemos de estar conscientes. Bueno, el hombre hoy en día, desde antes de Cristo, se ha encargado de estar mejorando la misma especie. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan curioso de saber, o sea, cómo mejorar. O sea, somos tan ambiciosos que nos gusta mejorar lo que tenemos. Inclusivemente, que mejor que la hibridación vegetal.
Bueno, aquí podemos apreciar en el cuadro 1 como la proporción de éxitos a obtención de frutos maduros en cruzas directas y recíprocas entre tres genotipos progenitores de C, que son las Pucellans. Bueno, aquí tenemos la cruza directa y recíproca. El objetivo es el cruce exitoso del porcentaje, obteniendo un promedio de 5.4 y el otro con un porcentaje de 4.7. Bueno, este es el cuadro 1 de la proporción de éxitos a obtención. Luego vamos con la gráfica 2. Aquí tenemos la proporción de frutos medidos por número de flores. Aquí llevamos entre los diferentes géneros, con dos métodos de hibridación manual y la polinización libre. Que más adelante les hablaré un poco de la polinización. Y también aquí contamos con las barras, que son el error estándar. Esto es decir que en todo mejoramiento de hibridación vegetal siempre van a haber estándares bajos de los errores. Bueno, tenemos que los frutos prendidos y los números de flores. Bueno, podemos apreciar que los sin pétalos alcanzaron una puntuación de 0.1. La M con pétalos alcanzó con una productividad de 0.3. La NFB alcanzó una productividad de 0.5. La NFL, constante de la polinización, constó con un 0.4%. La NFMC consta con un 0.3 y la que tuvo su mayor porcentaje, la N sobre P, alcanzó una productividad, una alta tasa con un total de 0.9. Y bueno, esta es la proporción de frutos. Y ahora vamos a hablarles un poco sobre... Uy, perdón, ¿qué? Bueno, eh, aquí podemos ver... permítame. Aquí podemos ver un poco la variedad de los Acon. Aquí podemos ver permítame. Aquí podemos ver varias especies. Por ejemplo, tenemos el Acon por el Spill con un total de 14 cromosomas a un total de 42 cromosomas, siendo diploide por hexaploide. Esto es igual a Herme, haciendo una productividad de tetraploide con un total de 28 cromosomas. Esto ayudando a la producción de los germes. Y bueno, un herme por un Groa-Kratz es un hexaploide, ya con un total de 42 cromosomas, siendo igual al trigo de Plan, siendo hexaploide con un total de 42 cromosomas. Y bueno, así es como esto se puede dar una hibridación vegetal. Este es el resumen de una hibridación vegetal. Acon por Spell es igual a Emmen. Emmen por Goatgrass es igual al trigo de pan. Y bueno, este es un ejemplo de la hibridación vegetal. Ahora les hablaré un poco sobre las mutaciones inducidas. Bueno, aquí constamos que por medio del uso de sustancias químicas o radiaciones se inducen mutaciones al azar en el genoma que generan cambios en la planta. Y luego se seleccionan los individuos que presentan las características deseadas. Eso es decir que tenemos que en el esquema 1 la mutación al azar podemos ver cómo solo agarra tres variantes y esto es siendo por el uso de químicos. Aquí tenemos en el esquema 2, ya que es una alta tasa de radiación, podemos ver cómo el genoma ya genera cambios en la planta. Luego ayudando a la selección de individuos que presentan a las características deseadas. Esto es decir que aquí ya es como más preciso. Gracias a, gracias a las mutaciones y a las radiaciones químicas que podemos ver hoy en día. Y aquí está el ejemplo, el cultivo 1, cultivo 2. La mutación al azar por el cultivo 3, resultando al cultivo 4. Y bueno, eso podemos decir que son unas cuantas mutaciones inducidas. Ok, permítanme. Y bueno, aquí podemos ver el ejemplo de una mutación inducida. ¿Va? Como sabemos, lo que es una mutación inducida es una técnica recién revalidada en el mundo. Como le vengo mencionando anteriormente, hoy en día lo que somos nosotros los agrónomos nos interesa mejorar la productividad y la calidad. Y bueno, qué mejor que junto con el mejoramiento clásico. Aquí tenemos el ejemplo de una naranja. Aquí podemos ver cómo se puede acelerar de manera considerable el proceso de mejorar el cultivo, representando un proceso a través del cual se generan las mutaciones o los cambios en el material genético. Podemos ver cómo en esta naranja se mejora la productividad de la coloración,
de la textura, ayudando a que haya una menos tasa de semillas, ayudando a que la naranja exprima un mayor porcentaje de jugo. Y esto es lo cual nos ayuda a las mutaciones inducidas. ¿Por qué? Todo por el hecho de estar mejorando día a día. Y bueno, aquí podemos ver una tasa en el mejoramiento vegetal, que podemos ver que consta de avena, poroto, maíz, soya, trigo, cebada, arroz y otros. Y se preguntarán por qué. Bueno, ¿por qué? Bueno, ya sabemos que toda la mayoría de estos son carbohidratos. Y los carbohidratos es una alta tasa de productividad que consumimos los seres humanos, ya que sabemos que al consumir nosotros carbohidratos nos llenan nuestras reservas de glucógeno. ¿Y por qué trabajamos en esto? Ya que los carbohidratos es una mayor tasa que consumimos nosotros, por ende los agrónomos queremos mejorar lo que es el maíz, queremos mejorar lo que es la soya y queremos mejorar lo que es el arroz. Por ende, podemos ver que la avena consta con un porcentaje de un 23%, el maíz consta con un porcentaje del 73%, y lo que es el arroz consta con un porcentaje de 797%. Y esto se debe a la mutagénesis, que la principal tasa de alimentos consta con un total de 3.088%. Lo que nos interesa es estar mejorando la productividad en alimentos, ya que lo que es la sociedad demanda una gran tasa de alimentos. ¿Y qué mejor que mejorarlo en estos alimentos? Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre la polinización, ya que anteriormente les había dicho polinización y fertilización. Aquí podemos ver un esquema donde el fruto joven es la extracción del explante, haciendo que el embrión cigoto inmaduro se crea un pretratamiento. Ya hemos extraído el fruto joven al pretratamiento. Bueno, del pretratamiento ahora es lo que es la sección transversal, a lo que pasa a un estado de globular, produciendo la embriogénesis, que es el estado del corazón. Una vez que el corazón ya tiene vida, se da el estado del torpedo, a lo que el torpedo ya crea un embrión somático maduro, y podemos ver cómo el somático maduro le da crecimiento a los vástagos, y así produciendo la aclimatación, y así se repite el ciclo. Fruto joven, pretratamiento, embriogénesis, embrión somático maduro, crecimiento de los vástagos y lo que es la aclimatación. Y podemos ver que este es el ciclo del cultivo in vitro. Bueno, aparte de eso, decimos que la polinización, unas que las causan son las abejas, que son las mayores que se encargan de la polinización. Pero hoy en día, la polinización es el traslado del polen que contiene los gametos masculinos de la planta hacia la estructura reproductiva. O sea que de células reproductivas, no, perdón, de células vegetativas pasan a células reproductivas. Y bueno, hoy en día el hombre aprende a polinizar artificialmente, ya no simplemente son las abejas, pero como sabemos las abejas son las mayores polinizadores que hay hoy en día. Y bueno, estas plantas se genera la unión de los gametos, que pueden cultivar los embriones in vitro. Los in vitro ya sabemos que in vitro significa que está fuera del cuerpo, que solo es un gen, o sea, es decir que está fuera del cuerpo. Eso es ser in vitro. Y bueno, aquí tenemos polinización y fertilización in vitro. Aquí podemos ver cómo el ser humano ya se encarga de hacer la polinización, que consta de un utensilio. Agarran la planta donde van a sacar la polinización, la extraen manualmente y la llevan a lo que es la planta. Mencionando mencionando lo que les había mencionado anteriormente, que, o sea, se encarga de que el hombre aprende a polinizar artificialmente y se genera la unión de los gametos. Aquí el hombre saca el polen y lo lleva a lo que es sobre los gametos, y podemos ver cómo lo extraen manualmente. Y bueno, luego vamos con lo que es la ingeniería genética. Ok, aquí estamos ya tocando un punto muy importante. Lo que científicamente hablamos que la ingeniería genética se encarga de la biotecnología, que acelera este proceso, permitiendo a los científicos tomar solamente los genes deseados de una planta, logrando de este modo los resultados buscando en tan solo una generación. O sea, quiere decir, aquí está queriendo mejorar lo que es en una sola generación. Por ejemplo, tenemos lo que es el maíz.
Aquí lo que quiere mejorar es la productividad y la calidad, tanto físicamente como fisiológicamente. Y bueno, aquí podemos ver lo que se encarga la ingeniería genética. Pero ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo de la ingeniería genética. Bueno, constamos de lo que es la agrobacterium y un cromosoma, formando un plastidio T1. Ahora el plásmido T más el cromosoma induce al tADN, produciendo lo que es el núcleo y el cromosoma una célula vegetal. Cuando se forma la célula vegetal, la proliferación de las hormonas es el crecimiento, formando tumores en la zona de la lesión, es lo cual les había mencionado anteriormente de los tumores. Y los tumores ayudan al sistema radicular de las plantas a que le ayuden a crecer. Y bueno, de esto se encarga el ciclo de la ingeniería genética. Y bueno, aquí podemos ver cómo la ingeniería genética también consta de hormonas. Podemos ver este gran científico, cómo está mejorando genéticamente varias variedades. Inclusivamente, otro ejemplo que les puedo poner es aquí. Este es el del maíz. Como bien sabemos, lo que es la ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar sus genes. Un país que se encarga bastante de trabajar con la biotecnología es el país de Israel, ya que ellos trabajan en el sistema de pasos por riego, ¿va? Y bueno, de esto se encarga de mejorar sus genes, ya sea eliminando o duplicando o insertando material genético por medio de las diferentes tecnologías de la edición genética. Pero si usamos la lógica, todo lo que les vengo mencionando, todo esto viene sirviendo para la productividad y la calidad de los alimentos. Un alimento que sea llamativamente física va a traer, pero también tiene que contar con una buena productividad. Entonces de eso se encarga lo que es el mejoramiento genético. Mejorar cada día más los implementos de la comida y así. Y bueno, tenemos las conclusiones. Ya para culminar, podemos decir que los estudios biotecnológicos han elevado durante los últimos años muchas ampollas en relación al tratamiento genético. Esto es decir que han fallado, como todo científico tiene que fallar para poder mejorar. Y esto ayudando al infinitivo de los cultivos transgénicos, que hoy en día sin duda es uno de los terrenos con mayor proyección internacional dentro de la agronomía. Aquí contamos sobre el fitomejoramiento, es decir, que es el estudio de las plantas y cultivos con el fin de mejorar una plantación. Y qué mejor que estar bien informados para mejorar una productividad alimentaria con el fin del fitomejoramiento, mejorar la productividad y la calidad. Otra conclusión que les puedo dar es que con el mejoramiento genético de las plantas se espera contribuir sustancialmente a una mayor productividad agrícola. ¿Qué les estoy queriendo decir aquí? Que sin embargo esto no se puede llevar a cabo simplemente con el potencial genético de las variedades, sino mediante la obtención de variedades que estabilicen su producción a través de la resistencia. No solo es mejorar la productividad y la calidad, no, sino que simplemente es hacer susceptible a una variante de una enfermedad, haciendo que sea resistente, sembrar, mejorar la semilla a que vaya a germinar en un suelo infértil. De eso también se encarga el mejoramiento genético. Y bueno, aquí podemos decir que estas son mis conclusiones. Aquí está la bibliografía. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espérame que no sé cómo dejar de grabar. A ver, aquí.